Bueno, vamos a comenzar a estudiar la parte de la física que se encarga de estudiar las causas de los movimientos, que se conoce como la dinámica y se basa en las leyes de Newton. Este, una cosa interesante de Newton es que pudo demostrar que eh, las leyes que rigen el movimiento de los cuerpos en la Tierra son las mismas que rigen el movimiento de los cuerpos celestes. Así que todo esto se desarrolló en una época muy temprana de la humanidad y se le atribuye a Newton características de genio. Bueno, la primera de las leyes de Newton, que se conoce como ley de inercia, dice que toda partícula libre de fuerzas o interacciones se va a mover con movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, permanecerá en una condición de movimiento inalterada. ¿Sí? La segunda ley dice que la sumatoria de fuerzas aplicadas sobre un cuerpo, ¿sí?, es proporcional a la aceleración que tiene ese cuerpo a través de una constante de proporcionalidad que es la masa. Y la tercera ley, ¿sí?, conocida como ley de interacción o de acción y reacción, dice que si dos cuerpos interactúan entre sí, la fuerza ejercida por el cuerpo 1 sobre el cuerpo 2 es igual a la opuesta a la fuerza ejercida por el cuerpo 2 sobre el cuerpo 1. Bien, muy bonito todo esto. Esta primera ley de Newton, la ley de inercia, nos va a decir que todo cuerpo libre de interacciones, ¿sí?, va a permanecer en un movimiento rectilíneo uniforme, que puede ser, por ejemplo, un movimiento rectilíneo uniforme con velocidad nula. ¿Sí? Esto nos va a servir a nosotros para definir lo que son los sistemas inerciales. ¿Sí? Justamente los sistemas de referencia inerciales van a ser aquellos en los cuales se cumpla esta primera ley. Es decir, donde un observador, ¿sí?, en estos sistemas va a justamente a observar que si un cuerpo está libre de interacciones, permanece en un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, esta primera ley nos va a servir a nosotros porque nos va a decir dónde se pueden utilizar las otras dos leyes. Bueno, la segunda ley, que también seguramente han visto en cursos previos, ¿sí?, nos dice que la sumatoria de fuerzas sobre una partícula es igual a la masa de esta partícula por la aceleración que adquiere esa partícula. Es decir, que la fuerza resultante, ¿sí?, de todas las interacciones que puedan estar ocurriendo con ese cuerpo va a ser igual a la masa por la aceleración del cuerpo. Y por lo tanto, como la masa es un escalar, la fuerza y la aceleración van a ser vectores paralelos, en distintas unidades, por supuesto, pero vectores que apunten en la misma dirección y sentido. Y algo que, bueno, vamos a añadir para tener a esta ley en forma más general es que vamos a introducir una nueva cantidad P que vamos a llamar cantidad de movimiento, que va a ser que a esta ley la podamos pensar como la derivada de esta magnitud que llamamos cantidad de movimiento y la vamos a representar con la letra P y va a ser un vector respecto del tiempo. Finalmente, la ley de interacción, o bien de acción y reacción, nos va a decir que si sobre un cuerpo 1 hay una fuerza, debe haber otro cuerpo 2 sobre el cual actúe una fuerza de igual magnitud y dirección, pero sentido opuesto. Es decir, las fuerzas van a aparecer siempre de a pares, ¿sí?, y esos pares van a estar compuestos por una fuerza en un cuerpo y otra fuerza en el otro cuerpo. Así son
en general todas las interacciones que se conocen, y si uno no puede verificar la existencia de estos pares, es que probablemente lo que cree que es una fuerza no lo sea. En ese sentido, ¿sí? Una forma de notar estos pares es a veces con, si tienen una partícula 1 y una partícula 2, con estos subíndices como se muestra acá. O sea, sobre la partícula 1 estamos notando que existe una fuerza sobre esta debido a un cuerpo 2. Y en el otro cuerpo, en el cuerpo 2, vemos que hay una fuerza de igual módulo y dirección, pero sentido opuesto, que actúa sobre este cuerpo, pero debida al cuerpo 1. Bueno, en forma resumida, dijimos que la primera ley nos va a permitir definir los sistemas de referencia donde vamos a poder utilizar las restantes leyes, ¿sí? Y estos sistemas se denominan sistemas de referencia inerciales. ¿Sí? De aquí que la que mencionábamos en las clases de cinemática, de la importancia de declarar bien explícitamente cuál era el sistema de referencia que íbamos a adoptar. Justamente porque cuando nos encaremos una situación problemática, una de las primeras cosas va a ser identificar los cuerpos que están participando del problema e identificar las fuerzas que aparecen. ¿Sí? Siempre los cuerpos van a interactuar de forma tal de que aparezcan estos pares de fuerzas, es decir, una interacción física se va a producir siempre entre dos cuerpos por una interacción que produce justamente este par de fuerzas aplicadas, una en cada cuerpo. ¿Sí? Estas fuerzas son siempre iguales y de sentido contrario y están en la misma recta de acción. Bueno, ¿cómo se usa esto? En general vamos a querer estudiar el movimiento de un cuerpo y para eso vamos a hacer lo que llamamos diagramas de cuerpo libre. Para esto, ¿sí? Lo que vamos a hacer es comenzar por aplicar la tercera ley de Newton e identificar cada una de las interacciones y reemplazar esta interacción por una flecha en el cuerpo a estudiar. Asimismo, vamos a tener que tener muy en claro dónde es que aparece el par de esta flecha en algún otro cuerpo. ¿Sí? Luego vamos a buscar un sistema de referencia inercial donde vale la primera ley, es decir, donde justamente los cuerpos que están sometidos a interacciones nulas permanecen en movimiento rectilíneo uniforme. Y luego vamos a estudiar el problema en cuestión, es decir, las cosas que podemos inferir respecto de la trayectoria del cuerpo que estamos estudiando, para elegir el sistema de coordenada adecuado. A esto se lo suele denominar condiciones de contorno. Y por último, vamos a aplicar la segunda ley de Newton para hacer las cuentas, la que conocemos fuerza, vector, igual a masa por aceleración, también vector. Bueno, vamos a ver cómo aplicar esto en un ejemplo sencillo donde tenemos una masita que cuelga de un hilo, ¿sí? Y vamos a tratar de analizar todas las interacciones que hay con nuestra masita que es de masa m, que nos interesa conocer cuáles son las fuerzas que actúan sobre ella. Bien, y vamos a comenzar por hacer un diagrama de cuerpo libre. Y para eso vamos a tener que identificar con qué objetos nuestra masita está interactuando. ¿Sí? Por un lado tenemos a la Tierra, que es esta bola que está representada acá fea, y por otro lado va a estar la soga, ¿sí? Que la tiene de arriba. Este es un caso que, como vemos, está estático, ¿sí? Y vamos a ver cómo se hace el diagrama de cuerpo libre. Para eso, lo que vamos a tener que hacer es reemplazar a cada uno de estos cuerpos, ¿sí? Por la fuerza o la interacción correspondiente con nuestra partícula y dejar libre a la partícula, ¿sí? Eso es de lo que se trata Bien, para este problema que estábamos planteando nos interesaba
hacer el diagrama del cuerpo libre de esta masita que no está libre, ¿sí? Está sometida a varias interacciones, ¿sí? El esquema del problema es una cosa así. Hay una masita que cuelga de un hilo, ¿sí? Y estamos reconociendo que existe la Tierra, ¿sí? Que realiza la atracción gravitatoria que se manifiesta en la fuerza peso. Entonces, de lo que se trata esto de hacer el diagrama de cuerpo libre es de, a partir de este esquema, ¿sí? Donde estamos dando cuenta de que aparecen varias interacciones, por lo pronto una con la soga que está acá arriba, y también la interacción gravitatoria, ¿sí? Lo que vamos a hacer es aislar a este cuerpo de los demás elementos que reconocemos que existen en el universo, ¿sí? Y realizar este diagrama del cuerpo libre, donde reemplazamos cada una de las interacciones por una fuerza. Y para hacer eso vamos a pensar, ¿sí? En un observador que está en un sistema de referencia inercial. Entonces, nuestra idea para elegir un sistema de referencia inercial, ¿sí? Va a ser tomar algún sistema que nos dé seguridad, es decir, que esté en reposo, que podamos decir que no se encuentra acelerado, ¿sí? En este problema. Y eso va a ser un tema bastante complicado, una cuestión que vamos a tener que prestar mucha atención, ¿sí? Y no va a ser fácil porque en general no va a haber sistemas que sean de perfectos sistemas de referencia inerciales, pero justamente por eso va a ser importante que declaremos dónde nosotros ponemos nuestro sistema de referencia. Y yo para este problema me parece que voy a elegir como referencia, ¿sí? El sistema de referencia, un punto fijo a la superficie de la Tierra, como por ejemplo voy a poner este punto acá. Voy a decir que acá voy a tomar mi sistema de referencia inercial fijo al piso, ¿sí? A la Tierra. Entonces, cuando vamos a hacer este diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Vamos a ir reemplazando cada uno de estos cuerpos, ¿sí? Por una interacción, ¿sí? Entonces, la masita, que va a ser puntual, yo la dibujo con dimensiones. Hay algunos que prefieren dibujarla sin dimensiones. Yo prefiero hacer un dibujito que me haga acordarme a la masita, aunque sé que en mi modelo esto es un objeto puntual, ¿sí? Entonces voy a reemplazar la primera de las interacciones con la soga que está ahí sosteniendo la masita de arriba, y voy a poner en lugar de mi soga, voy a reemplazarlo por una fuerza que voy a llamar T de tensión, ¿sí? Sobre la masa hacia arriba. ¿Ok? Entonces ya no dibujo la soga, sino que pongo a la masita con la tensión. Y por otro lado, ya no voy a dibujar a la Tierra, sino que voy a reemplazar a la Tierra, ¿sí? Por una fuerza peso, ¿sí? Que actúa sobre la masita, que es la que conocemos M por G. Bien, entonces este mismo observador, ¿sí? Se da cuenta de que puede reemplazar a esos objetos por estas interacciones, y además podría, en los diagramas de cuerpo libre de los demás objetos, ¿sí? Encontrar los pares de interacción de cada una de estas fuerzas. Es decir, sobre la Tierra va a encontrar una fuerza, y si esta es la Tierra, vamos a llamarla, se murió el marcador justo ahora, que está de camino, va a aparecer una fuerza que la podemos llamar, como es un par de interacción del peso, como P', ¿ok? Que va a apuntar para arriba. Y sobre la soga, que la hemos borrado, va a aparecer una tensión, ¿sí? P' para abajo, ¿ok? Entonces, el diagrama de cuerpo libre estrictamente que nos estaban pidiendo, ¿sí? Es este, el que está puesto en esta cajita recuadrada, ¿ok? En rojo. Es el diagrama de donde está aislada nuestra masita respecto de los demás elementos que estamos reconociendo en nuestro universo. Es decir, no puse al Sol ni los efectos de la fuerza de atracción gravitatoria que se deben al Sol, porque lo estoy despreciando. ¿Okay? Estoy declarando que estoy tomando un sistema de referencia inercial, ¿sí? Y para esto, cuando ustedes encaren un problema,
¿sí? Ustedes es la parte, de, si se quiere, discursiva en la resolución de un problema donde tienen que decir, ¿sí?, cuál es el sistema de referencia que ustedes adoptan, a qué objeto del universo asignan a su observador, ¿sí? Fijan a su observador y decir que creen que ese es un sistema de referencia inercial. Y por lo tanto van a aplicar las leyes de Newton. ¿Okay? Con este sistema de referencia inercial, habiendo identificado que las fuerzas que aparecen sobre nuestro cuerpo tienen su par de interacción en otro cuerpo, es un buen indicio para que después podamos trabajar directamente con la segunda ley de Newton. Es decir, sobre esta masita que está acá, si damos cuenta de las fuerzas que actúan, ¿qué vamos a tener? La segunda ley de Newton nos dice que la sumatoria de fuerzas, ¿sí?, es igual a la masa m por la aceleración. Al menos así veníamos trabajando hasta hace no mucho tiempo. Entonces, lo que destaco acá es que estamos trabajando con vectores, ¿sí? Y fíjense que la tensión, esta que aparecía acá, se murió nomás, ¿sí? Cuando yo dé cuenta de las fuerzas que veo en mi diagrama de cuerpo libre, voy a sumar la tensión más el peso, y esto me va a ser igual a masa por aceleración. Entonces, a mí lo que me va, dado la forma del problema, me faltaría a mí poner un sistema de coordenadas para poder escribir estos vectores en algún sistema de coordenadas posible. Entonces yo podría tomar, por ejemplo, un sistema de coordenadas que fuera, ¿sí?, este problema es prácticamente unidimensional, ¿sí? Entonces podría tomar un eje que pasara por adentro de mi... En realidad no conviene ponerlo en el diagrama de cuerpo libre, hay gente que critica eso, ¿sí? Pongámoslo, si se quiere, en el esquema original, vamos a hacer eso, vamos a tomar un eje X así. ¿Para qué lado quieren que sea X positivo? X positivo lo hacemos para ahí. ¿Y dónde va a estar el 0? Lo podemos poner, si se quiere, ¿sí?, acá, directamente donde cruza el eje Y. X e Y, ¿ok? Medio raro siempre ponemos la Y para arriba, pero da lo mismo para este problema unidimensional. Entonces, cuando yo vaya a escribir explícitamente en este sistema cómo son mis vectores, ¿sí?, vamos a obtener que la tensión que estoy tomando ahí va a ser T en X versor, ¿ok? La voy a definir de ese modo, más P, ¿sí?, que va a ser la masa por la gravedad. ¿Y cómo se escribe la gravedad en este sistema de coordenadas? Va a ser G, ¿ok? Pero va a ser en menos X versor. G en menos X versor. ¿Ok? Y esto va a ser igual, por otro lado, a la masa por la aceleración. Y la aceleración, fíjense, la vamos a tomar, ¿sí? Va a ser la derivada segunda de la coordenada X de la partícula respecto del tiempo dos veces, ¿sí?, en X versor. O sea que si el cuerpo estuviera acelerado hacia arriba, esta derivada me debería dar positiva. ¿Ok? Para el caso estático, este término va a ser nulo y uno podría, por ejemplo, despejar cuál es la tensión que debe soportar la cuerda. Ya que, fíjense, si yo averiguo el valor de T, esta T' que aparece acá, es igual a menos el vector P. Es decir, comparten la magnitud, ¿sí?, y la dirección, pero son de sentidos opuestos. Bien. Bien, en este otro ejemplo que está acá es también muy sencillo y también se plantea un caso en principio estático. ¿Sí? Tenemos una masa, una caja que parece que está apoyada arriba de una mesa, y la mesa
¿sí? Está sobre la Tierra. Nuevamente, el mecanismo que vamos a emplear, siempre el mismo procedimiento repetitivo en esta materia, es el mismo que nos lleva a decir, declarar cuál es nuestro sistema de referencia, ¿sí? Vamos a buscar un sistema de referencia que sea inercial, como ya vimos que trae muchos beneficios, y después vamos a hacer identificar las interacciones y hacer el diagrama de cuerpo libre para finalmente después poder aplicar la segunda ley de Newton. Entonces tenemos una cajita, esta masa, ¿sí? Que está apoyada en una mesa. ¿Sí? La cajita esta es nuestro objeto bajo estudio. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar cada una de estas objetos por la correspondiente. Bueno, acá estamos de nuevo en un problema similar. Tenemos la Tierra, ¿sí? Una mesita, por supuesto está fuera de escala, ¿ok? Y arriba la cajita. Entonces, ahora parece una personita, ¿no? Un sombrerito y la cajita. No, teníamos entonces que reemplazar, ¿sí? Primero definir un sistema de referencia, ¿sí? Vamos a buscar un sistema de referencia que sea inercial, ¿sí? Y para esto, dado que en nuestro universo existen solo estos tres objetos, vamos a pensar en un observador que esté fijo a la superficie de la Tierra. También lo podría haber puesto en las mesas, ¿sí? Siempre y cuando me va a convenir eso, asuma que la mesa está en reposo, si no sería un inconveniente. Así que vamos a suponer un observador en un sistema de referencia inercial fijo a la Tierra. ¿Está bien? Entonces ese observador ahí distingue estas interacciones entre estos tres objetos, ¿sí? Y se pone a hacer el diagrama de cuerpo libre de la cajita. Entonces, si quiere borrar a la mesa, ¿sí? Eliminarla para dejar libre a este cuerpo, que sea su diagrama de cuerpo libre, tiene que reemplazar a la mesa, ¿sí? Por la interacción que tiene esta con el cuerpito. Es decir, le pone una fuercita para ahí. A esta fuerza se la suele llamar, es una fuerza de contacto que se la llama normal, ¿ok? N, porque es perpendicular a la superficie de contacto entre los dos cuerpos. Por supuesto, yo le dibujé en la parte de abajo, pero es irrelevante porque para los fines de nuestro problema este objeto es puntual, ¿ok? Y hay una fuerza que apunta así, sobre la mesita, ¿sí? Aparecerá una fuerza N' para abajo. A ver si enfoca la cámara, por favor. Hello. Más o menos se ve. Ahí está. Bien. Entonces, lo que resta es, bueno, ¿qué otro? Si hubiera solo esta normal, el cuerpo sería para arriba volando. ¿Ok? Y la otra fuerza que tenemos es la fuerza gravitatoria, que llamamos fuerza peso. ¿Ok? M, G, estamos viendo el negro. ¿Ok? Y bien, que tendrá su par. En la Tierra ya veremos, ¿sí? Dónde aparece en la Tierra, va a aparecer su par de interacción, P', sí, de igual sentido, pero... De modo que acá tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre para encarar la resolución de este problema. Y además hemos visto otro tipo de interacción, como es esta normal de contacto, que va a ser siempre perpendicular a la superficie, paralela al diferencial de superficie que relaciona a los dos cuerpos. ¿Sí? Cuando dos cuerpos entran en contacto, es que aparece esta normal. ¿Ok? Bien. Bueno, ¿y qué pasará en este caso? Esto representa también un pedazo de la Tierra que está inclinada, ¿sí? Acá tenemos una masita que está apoyada
Es el problema de un plano inclinado. Entonces, ¿qué fuerzas, sí, qué interacciones habrá entre la masita esta y todos los demás objetos? Hasta el momento habíamos presentado dos fuerzas de contacto como eran las normales y las tensiones, ¿sí? Pero alguno podría, quizás recordando alguna cosa que vieron en el CBC, pensar que acá, además de la interacción que hay entre la Tierra y este cuerpo a través de la fuerza gravitatoria, ¿sí? Y a través de la fuerza normal de contacto entre este plano inclinado y la masita, además otro tipo de fuerza como es la fuerza de rozamiento. Es decir, hasta el momento, ¿sí? Lo que habíamos visto eran estas fuerzas de vínculo constantes, una que era la normal, y era una fuerza de contacto de un vínculo de apoyo de una partícula puntual. Esta fuerza es perpendicular a la superficie de apoyo. Bueno, acá el dibujo está mal realizado, debería enfatizar que no importa la forma, es normal a la superficie, este ángulo debería ser recto, ¿sí? Y por otro lado habíamos visto la tensión, ¿sí? La fuerza en los extremos de una soga inextensible de masa despreciable. Bueno, ¿qué ocurre con esto? ¿Sí? Si tenemos una tensión de un lado y la cuerda es de masa despreciable, vamos a poder decir que la tensión en el otro extremo va a ser de igual magnitud, ¿sí? Tengan en cuenta, ¿sí?, que como está la tensión en un extremo apunta para un lado y esta otra que apunta para el otro, uno podría llegar a confundirse con que son un par de interacción, pero no lo son, porque recuerden que las fuerzas de interacción aparecen sobre cuerpos distintos y no sería el caso sobre una soga. Bueno, tenemos el caso de una fuerza bastante complicada como es la fuerza de rozamiento, que la vamos a estudiar porque está presente en toda nuestra cotidianidad, ¿sí? Y tenemos que tratar de modelizarla de algún modo. Entonces, esta fuerza de rozamiento aparece entre dos superficies y se va a oponer siempre al movimiento relativo de las superficies en contacto. ¿Sí? Supónganse que tenemos una cajita así o una masita puntual, ¿sí?, que vamos a modelar como una masita puntual apoyada en una superficie, ¿sí? Esto no es exactamente un diagrama de cuerpo libre porque no se borró la superficie, pero tendríamos que sobre este cuerpo actúa la normal de contacto y el peso, ¿sí? Por un lado, al parecer hay una fuerza F aplicada sobre el cuerpito en este sentido, ¿sí? Y si hay un rozamiento entre la masita y la superficie donde está apoyando, ¿sí?, porque hay una coeficiente de rozamiento que las vincula, ¿sí?, una determinada rugosidad, ¿sí?, que es característica de todos los medios, salvo algunos medios como superficies de hielo donde uno puede pensar que el rozamiento es despreciable, donde va a aparecer una fuerza de rozamiento que se va a oponer a ese movimiento relativo, ¿no?, porque esta fuerza tendería a hacer que el cuerpito se acelerara en esta dirección, en este sentido, que comenzara a tomar velocidad para este lado. Entonces la fuerza de rozamiento, ¿sí?, aparece oponiéndose a ese movimiento relativo, apuntando hacia la izquierda. Y esto lo que quiere decir, si el caso es estático, es que para el caso estático, ¿sí?, la fuerza de rozamiento siempre va a empardar a la fuerza F. Y eso es lo que vemos en este gráfico que está aquí abajo. Es decir, supónganse que la fuerza es 0, la fuerza de rozamiento es 0. ¿Sí? Si de repente comienza a aumentar la fuerza de rozamiento, la fuerza F, esta relación que hay entre las dos superficies que se están tocando va a hacer que aparezca una fuerza sobre el cuerpito en esta dirección oponiéndose a esta fuerza F. Y va a ser de igual valor, ¿sí?, y dirección contraria. O sea, esta recta tiene pendiente 1. ¿Sí? Y la fuerza de rozamiento estático va igualando a la fuerza F, ¿sí? Si fuera, supónganse, no sé, que por acá esto vale 5 newton, si vale 1 newton la fuerza F, la fuerza de rozamiento estático, ¡pum!, vale también 1 newton, pero para el otro lado. Lo que ocurre es que esta situación no se puede sostener indefinidamente,
¿sí? Acá faltó el subíndice F de rozamiento estático máximo, ¿sí? Hay un momento donde se alcanza un límite, ¿sí? Y el rozamiento estático no sigue siendo de ese modo, o sea, es decir, no permanece estático el cuerpo y comienza a moverse. Entonces acá hay un salto de régimen donde la fuerza de rozamiento, recuerden que esto es el valor máximo de la fuerza de rozamiento estático, esto es FRE máximo, seguido por línea punta, que es justo este valor. Si se supera ese valor, que es el máximo que se puede sostener, dadas las características de las superficies de la masita y de la base de apoyo, ¿sí? El régimen de funcionamiento cambia y pasamos a estar en lo que es el régimen de rozamiento dinámico, ¿sí? Que suele ser de un valor menor, ¿sí? Y constante independientemente del valor de la fuerza. Esto es un modelo, ¿sí? Que se ajusta bastante bien a las condiciones experimentales. Es decir, que superado este límite, superado la fuerza de rozamiento estático máximo, ¿sí? Si la fuerza F es mayor a ese valor, ¿sí? La fuerza de rozamiento ya no iguala a la fuerza F, ¿sí? Y hay un movimiento relativo entre ambos cuerpos, ¿sí? Y lo que se tiene es el caso dinámico, es decir, cuando la velocidad no es nula, ¿sí? Y para el caso de rozamiento dinámico, siempre esa fuerza de rozamiento vale mu dinámico por la normal. Bien, en general, ese valor límite de la fuerza de rozamiento estático se calcula de forma parecida a través de otro coeficiente que es mu estático por la normal. Y en general mu estático es mayor al mu dinámico. ¿Está bien? Pero si yo de repente tengo una fuerza F que pide más, ¿sí? Que está mu estático por la normal, ¿sí? Fíjense acá, la normal está saliendo del cálculo de la segunda ley de Newton, clarito, para esta componente, la normal tiene que ser igual en magnitud al peso. O sea, no importa la fuerza F que yo aplique, tengo un determinado valor de fuerza normal. Por lo tanto, tengo un determinado valor de fuerza de rozamiento estático máximo. Si la fuerza F supera ese valor, la magnitud de ese valor, ya no voy a estar en rozamiento estático, sino que en rozamiento dinámico. Bueno, estamos ahora, como veníamos estudiando, dentro de lo que era la mecánica clásica para una partícula, estábamos en la parte de dinámica, donde estudiábamos las causas de movimiento y presentamos las leyes de Newton. ¿Ok? Presentamos las tres leyes de Newton, ¿sí? Discutimos, ¿sí? Los sistemas inerciales que se desprenden de la definición de la primera ley, ¿sí? Estudiamos un poco distintas interacciones, ¿sí? Tales como las fuerzas de contacto, como son la normal, la tensión, ¿sí? Que son fuerzas constantes, mientras que también estudiamos otro tipo de fuerzas de contacto que son variables, como la fuerza de rozamiento. ¿Está bien? Y por otro lado, ahora vamos a seguir un poquitito con esta cantidad de esta magnitud que se llama cantidad de movimiento, ¿sí? Y vamos a ver qué relación guarda con las fuerzas. Bueno, nos había quedado pendiente presentar bien esta magnitud que es la cantidad de movimiento, ¿sí? Esta magnitud también recibe el nombre de momento lineal y también la van a encontrar como momentum, ¿sí? Y es la que utilizó Newton para escribir la segunda ley. Él la enunció en términos de la segunda ley, refiriéndose, ¿sí? A la sumatoria de fuerzas o la fuerza neta actuando sobre una partícula es igual a la derivada de esta cantidad de movimiento respecto del tiempo, ¿sí? Esta cantidad de movimiento es un vector, ¿sí? Que es igual a la masa por la velocidad. Es decir, la parte vectorial proviene del vector velocidad, ¿sí? Y y es paralela, ¿sí? La cantidad de movimiento a la velocidad, por lo tanto. Entonces, cuando metemos esta definición adentro de la segunda ley y tomamos la derivada de masa por velocidad, tenemos la derivada de un producto
Entonces tomamos la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. En general, en los problemas que vamos a resolver en este curso, no vamos a trabajar con problemas en los cuales varíe la masa, pero esta es la consecuencia general de adoptar esta definición, ¿sí? Porque este término era el que tenía que ver con la aceleración con el que veníamos trabajando normalmente. ¿Sí? En el caso de que uno trabajara con un cohete, por ejemplo, a medida que va perdiendo combustible, también va cambiando este término. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Pero en nuestro curso no vamos a trabajar con esos problemas. En general vamos a trabajar con masa constante y este término se va a cancelar. Bien. Bien. Por prolijidad recomiendo utilizar para la cantidad de movimiento, la letra P minúscula, de manera que no vayan a confundirla con el peso. ¿Sí? Por supuesto tienen unidades distintas. ¿Sí? La fuerza peso está en newton, ¿sí? Y la cantidad de movimiento tiene unidades de kilogramo por metro sobre segundo. Bien, entonces hay otra magnitud más que vamos a utilizar, ¿sí? Que es el impulso. ¿Sí? Si volvemos a lo que era la segunda ley de Newton, ¿sí? Simplemente pasamos el diferencial de tiempo para el otro lado e integramos con este truco que hemos venido utilizando a lo largo de las clases, ¿sí? Y lo que vamos a poder obtener, ¿sí? Es de un lado, ¿sí? Esta integral que está sobre el tiempo va entre t1 y t2, y del otro lado vamos a estar integrando cachitos de este diferencial de cantidad de movimiento entre un valor inicial y un valor final. Entonces, el resultado de este lado de la integral es simplemente p sub 2 menos p sub 1, o lo que podemos llamar variación de la cantidad de movimiento. Y del otro lado vamos a tener la integral entre un instante inicial y un instante final de la fuerza neta por diferencial de tiempo. A esta magnitud que está acá se la denomina impulso, ¿sí? Y es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Para el impulso vamos a utilizar la letra J, ¿sí? En muchos casos uno va a tener una interacción que dura un cierto intervalo de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, podría tratarse de un tiempo muy corto en el que no sé, una raqueta golpea una pelotita de tenis, ¿sí? Y entonces uno va a caracterizar esa interacción por el impulso J, ¿sí? Que no va a ser otra cosa que la fuerza integrada en ese intervalo de tiempo. Asimismo, no es que este tipo de interacciones como breves como el impacto de una pelota son las únicas que uno puede calcular el impulso, uno puede aplicar esta definición al problema que quiera. Bien.